Hola a todos, esperando que nos encontremos bien el día de hoy. Demos continuidad a la argumentación jurídica y vamos a trabajar el día de hoy con una de las teorías de argumentación jurídica que vamos a estar revisando, y vamos a revisar la propuesta de Stephen Toulmin sobre la argumentación jurídica. Una lógica aplicada y no ideal es la que le va a interesar a Stephen Toulmin. Lógica ideal sería aquella que, por su alto grado de abstracción, no opera en contextos en que se precisa resolver problemas prácticos. Según Toulmin, una lógica semejante solo recibirá aplicación en el campo de la lógica matemática. En cambio, como el interés de Toulmin se enfoca hacia una concepción de una lógica que sirva como un conjunto de reglas generadoras del razonamiento práctico, nuestro autor va a emprender la búsqueda de alguna disciplina del conocimiento o de algún ámbito de acción de los seres humanos en que la lógica pueda desempeñar esta función. En esta búsqueda, Toulmin se topa con el derecho. Toulmin encuentra en el derecho una disciplina en que la corrección de los argumentos no dependerá solo de la forma de las premisas y de las relaciones que éstas guardan entre sí para desembocar en una conclusión lógica formal, sino que también va a exigir que se satisfagan ciertos criterios sustantivos e históricamente variables que solo pertenecen al ámbito del derecho, y por ende su conocimiento escapa a la lógica formal, incapaz por definición de acercarse a los problemas más allá de su perspectiva abstracta. Como dice Atienza, Toulmin parte de la constatación de que el razonamiento cambia en relación con las situaciones, es decir, que no puede haber una única ruta correcta para validar los argumentos, sino que los distintos ámbitos del comportamiento humano van a imponer diferentes reglas de corrección a los argumentos. Así, los argumentos que se van a hacer valer en contextos jurídicos deben reunir ciertas condiciones que variarán en el tiempo, a diferencia de lo que ocurre con la lógica formal, donde las reglas de derivación son universales e impermeables al curso temporal. Ahora bien, que los criterios de corrección de los argumentos varíen en función del tiempo y del ámbito en que se van a hacer valer, no exime de la pluralidad de argumentos mantenga características comunes a todos ellos. Por eso, estos elementos que van a compartir los diferentes tipos de argumentación son pretensión, razones, garantía y respaldo. En cuanto a la pretensión, el uso del término pretensión en teoría de la argumentación es acorde con el uso que se le da en la teoría general del proceso. Así, los juristas pueden entender por pretensión la reclamación concreta que la parte actora hace contra la demandada en relación con un bien jurídico. Es lo que pide el actor en su demanda o el acusador en su acusación. Si decantamos de término de derecho la definición anterior, es decir, si le quitamos aquellas palabras cuyo significado reviste carácter técnico jurídico como actor, bien jurídico o parte, podemos decir que pretensión para la teoría de la argumentación es la reclamación concreta que hace una persona a otra en relación con un estado de cosas o con una categoría conceptual. Uno de los ejemplos que ofrece Atienza al respecto es idóneo para ilustrarlo. Cuando una persona sostiene que ella tiene derecho a recibir como herencia los bienes de otra, pretende que se le otorgue el derecho de recibir los bienes de esa otra persona por concepto de herencia. O más bien, podríamos utilizar la expresión común de ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes?
¿Cuál es tu pretensión? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás reclamando? ¿Sí? Por eso la palabra pretensión es uno de los elementos que considera Tolkien sobre el argumento. Ahora bien, quien esgrime una pretensión tan solo puede afirmarla, es decir, limitarse a señalar qué pretende sin que con ello lleve aparejadas las razones que justifican su pretensión. Y este es el segundo elemento. En cada una de las pretensiones dentro del derecho tiene que haber una razón. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo estás pretendiendo? ¿Cuál es tu razón? Porque quien hace valer una pretensión se tiene que ver en la necesidad de justificarla a través de razones. Cuando otra persona, posiblemente afectada en caso de que se cumpla la pretensión esgrimida, aduce en respuesta otra pretensión que intenta nulificar la pretensión ordinaria. Es decir, vamos a analizar más detenidamente cuando extendamos el ejemplo de la herencia. Si alguien pretende que se le otorguen los bienes de una persona que fallece, pues también puede haber otra persona que también pretenda que se le entreguen los bienes de una persona que fallece, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer valer tu pretensión? Pues entonces vamos a entender que tiene que haber razones. Entonces, la pretensión de cada una de las personas que quieren que se les otorgue los bienes de la persona, tienen que fundar esta pretensión a partir de una razón. Auxiliándose nuevamente en este ejemplo de Atienza, podemos decir, y aquí está el ejemplo, que cuando el sujeto A pretende heredar los bienes de otra persona X, sostiene que cualquier sujeto distinto de A debe quedar imposibilitado para recibir en herencia esos bienes. Es decir, la pretensión de A, aquí en el ejemplo abajo, va a dejar inválidas o va a pretender dejar inválidas las pretensiones de B, o de C, o de D, o de la cantidad de personas que aspiren a lo mismo que está pretendiendo, ¿no? Por ello, un sujeto B distinto de A puede verse afectado por la pretensión de A, pues B no podría ingresar en su patrimonio los bienes que A pretende obtener por herencia. En este caso, B esgrime una pretensión en respuesta a la pretensión de A, con el fin de que esta última quede sin efecto y que por el contrario los bienes que constituyen la herencia le sean adjudicados a B. Así las cosas, para que A logre imponer su pretensión, tendrá que ofrecer razones que convaliden lo que pretende. Y también B, si B intenta imponer su pretensión, tendrá que ofrecer razones que convaliden lo que pretende. Entonces, ya en esta argumentación ya no es únicamente la pretensión sobre una cosa, un bien, un derecho, sino que ya entra el elemento razón que va a servir para convalidar su pretensión, ¿sí? Entonces ya tenemos la pretensión y tenemos las razones, ¿no? Las razones, dice Atienza, no son teorías generales, sino que son hechos específicos. Entonces, la pretensión va a estar fundamentada en estas razones o en hechos. Entonces, ¿cuáles son los hechos que te hacen pretender? En una argumentación jurídica típica, por ejemplo, serán los hechos que integran el supuesto de hecho de la norma aplicable al caso. Ahora bien, si al cuestionar las razones de la pretensión se logra destruir la pretensión, es decir, si al poner en duda las razones del oponente se logra demostrar que las razones expresadas no conducen a la calificación de la pretensión como válida, es suficiente para que la pretensión originaria se califique como inválida y el derecho no la proteja.
Ahora bien, aun cuando se acepten los hechos, o sea, las razones de la pretensión originaria, no basta para que la pretensión se tenga por válida, pues hace falta justificar el paso de las razones a la pretensión. Haciendo un recuento, primero se formula una pretensión, después se formula una pretensión que pretende desvirtuar la primera, más adelante se ofrecen razones a favor de una y de otra. Llegando a este punto, procede ahora justificar por qué las razones conducen o no a la pretensión. Y entramos en el elemento justificación a través de las garantías. Entonces, los enunciados que van a autorizar el paso de las razones a la pretensión van a constituir la garantía del argumento. La naturaleza de las garantías van a depender también del tipo de argumento de que se trate, de manera que podrá consistir en una regla de experiencia, en una norma, un principio jurídico, una ley de naturaleza o cualquier otra. En todo caso, las garantías no son enunciados que descifran hechos, sino reglas que permitan o autorizan el paso de unos enunciados a otros. Podría decirse que mientras los hechos o razones son los ingredientes de un pastel, la garantía es la receta general que permite el resultado combinado de los ingredientes. Después de haber esgrimido una pretensión de ofrecer razones a su favor y de justificar la conexión entre pretensión y razones mediante una garantía, hace falta dar un respaldo a dicha garantía, pues esta también debe pasar por una prueba de validación. Por respaldo se va a entender el campo general de información que está presupuesto en la garantía aducida. Por ejemplo, si como garantía de las razones a favor de la pretensión de obtener una herencia se aduce que los hijos son herederos de los padres, el respaldo de esa garantía lo ofrece la norma jurídica que establezca la condición de causavientes de los hijos tras el fallecimiento de los padres. En nuestro derecho, la disposición que sirve de respaldo a la pretensión del ejemplo, en el caso del Distrito Federal, es la fracción primera del artículo 1602 del Código Civil. Finalmente, y haciendo un resumen, vamos a ver el tema. Tenemos el caso de una persona que fallece. A tiene la pretensión, aquí es la pretensión de obtener, la herencia para él, ¿sí? B tiene la pretensión de obtener la herencia para él. A tiene sus razones o los hechos que fundamentan su pretensión. B también tiene sus razones. Su razón es que es hijo del finado, pero B va a soportar su pretensión con la razón de que es hijo del finado, y su garantía es un principio que dice los hijos heredan los bienes de los padres, ¿sí? Y está respaldado por esta garantía, ¿sí? Con este respaldo que le da el artículo 10, digamos, del Código Civil. Entonces, la pretensión aduce a razones, las razones tienen su garantía y la garantía su respaldo. Entonces, no conocemos las razones de A, a lo mejor A también es hijo del finado. Entonces, si A también es hijo del finado, su garantía va a ser la misma. Los hijos heredan los bienes de los padres y su respaldo va a ser también el artículo 10 del Código Civil. Pero estaría completo el argumento cuando a la pretensión se le acompañe su razón, su garantía y su respaldo. Si armamos el argumento de este caso, pues vamos a decir: yo B pretendo obtener la herencia de X porque soy hijo de X, y los principios dicen, o la norma dice, que los hijos heredan los bienes de los padres, comprobándolo con mi respaldo, que es el artículo 10 del Código Civil. Ya armé un argumento.
basado en los elementos que estamos analizando. Si no existe una conexión entre las razones, la garantía, la pretensión, el respaldo, entonces tu argumento tiene menor validez que el otro que ya cumplió con estos condicionantes. Digamos que las razones de A es: yo era el mejor amigo de X. Entonces, la pretensión va a ser obtener la herencia de X con su razón de que es el mejor amigo de X, pero no existe ningún elemento que pueda garantizar sus razones. Por lo tanto, aunque seas muy amigo de X, eso no es suficiente para ganar en el juego de argumentos, ¿sí? A menos que X le haya dejado un documento en donde le haya dicho que pretende que sea su beneficiario, ¿no? Pero ya entramos en otra serie de discusiones. La idea principal ahorita es entender lo que es la pretensión, la razón, la garantía y el respaldo. Entonces, con esto terminamos con esta breve explicación del argumento y esperamos ver la siguiente teoría, que tiene otros elementos diferentes y otra composición diferente, para aprender todos los tipos de argumentos o de teorías de la argumentación que pretendemos ver en este curso. Muchas gracias por su atención.